Bien, continuando con la experiencia práctica planteada alrededor del tema de las mediciones sobre bobinas y capacitores, vamos a abordar ahora el problema de la medición de la capacidad y la resistencia serie equivalente de un condensador. En la experiencia anterior utilizamos un modelo equivalente. El modelo equivalente de una bobina que usamos fue el de una inductancia ideal en serie con una resistencia que representa las pérdidas. En realidad es un modelo simplificado de una bobina. Un modelo un poco más elaborado sería como el que se muestra en esta imagen, el cual contemplaría también un cierto valor de capacidad paralelo que de alguna manera haría que la bobina en determinadas circunstancias pudiera autorresonar, que se comporta como un circuito resonante. Para el tipo de bobinas que hicimos y el uso al cual estaba destinada la bobina, realmente no valía la pena considerar en la oportunidad anterior el tema de la capacidad y nos quedamos con un modelo simplificado en el cual solo teníamos como elemento de pérdida la resistencia serie. En el caso de los condensadores, también le vamos a apelar a un modelo equivalente. Un modelo equivalente completo debería contemplar una resistencia de pérdidas paralelo, la cual corresponde a la resistencia de pérdidas a través del dieléctrico, una resistencia serie equivalente e inclusive cierto valor de inductancia serie asociada, lo cual hace que en realidad un condensador real pueda llegar a comportarse inclusive como una bobina, donde predomina la impedancia, la reactancia inductiva en la impedancia. Ahora bien, que un condensador se utilice, digamos, en una región u otra de la curva que mostramos acá, depende del uso al cual está destinado y la aplicación del condensador específicamente del cual estamos tratando. En el caso de los condensadores electrolíticos que se usan en fuentes de alimentación, fuentes conmutadas o fuentes lineales, normalmente la zona de funcionamiento se ubica en la zona de la curva donde predomina la reactancia capacitiva y la resistencia serie equivalente. La mayor parte de las pérdidas del condensador se concentran en lo que sería la resistencia serie equivalente. Este es un valor que suele ser un dato importante a tomar en cuenta en el diseño de fuentes, particularmente en fuentes conmutadas. Y bueno, no es propósito de nuestra asignatura analizar por qué es esto, sino que escapa, digamos, a la materia y lo que vamos a hacer simplemente es plantear un método que nos va a permitir determinar este valor, en forma indirecta, por supuesto. Bien, el método que vamos a utilizar se basa en algunas deducciones que ya en su momento hicimos. Vamos a utilizar un generador de funciones que nos va a entregar una forma de onda cuadrada. Esta forma de onda cuadrada de tensión la podemos convertir en una onda cuadrada de corriente utilizando una resistencia serie, digamos, de valor adecuado. ¿eh? Si esta resistencia es grande comparada con la impedancia interna del generador y con la impedancia del capacitor que vamos a ensayar, el conjunto se comporta como si fuera un generador de corriente. Esta corriente se aplicará entonces al capacitor que vamos a ensayar y en ese caso la tensión a bornes del capacitor se regirá por la expresión que se muestra, es decir, 1 sobre C integral entre 0 y t de I de t diferencial de t más E0, donde E0 sería, correspondería al estado inicial de carga del condensador. Ahora bien, si nos limitamos a efectuar el cálculo hasta la zona indicada sobre la gráfica, acá, realmente podemos considerar que inicialmente el condensador está descargado, por lo tanto E0 puede ser anulada, y en ese caso, el valor de E sub C
lo que se indica acá en esta zona de la gráfica, esta E sub C, resulta ser I pico a pico dividido 4 por T, donde T es el periodo, sobre C. En esta expresión podemos reemplazar T, que es el periodo, por la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Y de acá podemos despejar el valor de la capacidad. Esta expresión nos va a permitir determinar el valor de la capacidad del capacitor. En cuanto a la resistencia serie equivalente, el cálculo lo vamos a poder hacer mediante la expresión que se muestra acá, es decir, es E sub R dividido I, es I pico pico. Bien, el esquema de medición que vamos a usar es similar al que usamos en la medida de la bobina, el ensayo que hicimos en la bobina. Tendremos el generador, la resistencia serie auxiliar, el osciloscopio. Pero en este caso, a diferencia de lo que hicimos con la bobina, vamos a hacer un ensayo en el cual vamos a medir tres condensadores de valores distintos, los que se indican acá o se muestran en la imagen. Los valores que vamos a registrar los vamos a consignar en una tabla. En este caso yo he elegido para RG un valor de 1 kΩ, el cual usaremos en las tres mediciones. Es un valor al cual se ha llegado después de una serie de pruebas y se lo adoptó como el más conveniente en esta circunstancia. Y la frecuencia a la cual vamos a hacer el ensayo van a ser 10 kHz. Es un valor de frecuencia baja, adecuado para este ensayo. Bien, en cuanto a los valores nominales, realmente el valor nominal de la capacidad de cada uno de estos condensadores está normalmente claramente identificado en la cápsula, de manera que nos remitiremos a lo que indican las cápsulas. Tenemos un condensador de 10 microfaradios, uno de 4,7 micro y uno de 1 microfaradio. En cuanto a la resistencia serie equivalente, el valor nominal normalmente es bastante bajo y está en el orden de los ohms, entre 1 y 10 ohms, más cerca de 1 ohm probablemente. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar las mediciones, las cuales se van a poder observar en unos clips de video que están a continuación. Aquí tenemos el montaje para las mediciones. Usamos la misma placa que usamos en la experiencia efectuada con la bobina. Aquí podemos ver el condensador conectado, la resistencia serie. Y bueno, en estos ensayos vamos a usar una onda cuadrada cuya frecuencia es 10 kHz y cuya amplitud pico a pico son 20 voltios. Bien, hacemos la medida para el condensador cuyo valor nominal es 10 microfaradios. Vamos a ubicar los cursores. Ahí estaría. Vamos a medir en primer lugar la amplitud de la rampa. Vamos a correr un poquito esto. Ahí está. Entonces llevamos un cursor acá y el otro cursor acá. Bien, tenemos 50 milivolt y ahora vamos a medir la amplitud del escalón. Dejamos este acá arriba y corremos simplemente el cursor. Este cursor lo vamos a llevar acá.
Bien, la amplitud de acá hasta acá es 20 milivoltios. Bien, con esos datos vamos a hacer los cálculos correspondientes. Bien, vamos a hacer las mediciones sobre el condensador cuyo valor nominal es 4,7 microfaradios. En esta ocasión, para poder hacer la medida de mejor manera posible, hemos usado la sonda, la punta de prueba en posición por 1. Y bueno, acá tenemos a la vista la forma de onda que esperábamos ver. Vamos a proceder a hacer las mediciones de amplitudes. En primer lugar vamos a medir la amplitud de la pendiente, ¿sí? Bueno, ya están ajustados ahí justamente los cursores. De acá hasta acá la amplitud es 110 milivolts. Tomamos nota. Ahora vamos a medir la amplitud del salto de acá hasta acá. Bien, en este caso el valor es 24 milivoltios. Vamos a ejecutar la medida para el capacitor valor nominal 1 microfaradio. Vamos a ver entonces la forma de onda. A ver. No. No me gusta mucho. Está un poco difícil porque la pendiente acá no es muy recta. Vamos a hacer algo. Vamos a cambiar la frecuencia. La vamos a llevar, por ejemplo, la vamos a duplicar. De 10 kHz la vamos a llevar a 20 kHz. Ahí estaría. A ver. Bueno, no ha mejorado mucho. De igual manera, está un poco mejor definido el salto acá. Así que vamos a intentar hacer la medida a partir de acá. Lo vamos a hacer. A ver. Bueno, vamos a medir primero el salto de acá hasta acá. Vamos a ver los cursores. Vamos a ver, a ver. Bueno, ahí me gusta, son 22 milivolts. Vamos a hacer la medida ahora de... Bueno, no es muy adecuado, pero vamos a hacer la medida de la pendiente. No es muy recta que digamos, pero bueno. A ver. Ahí me gusta, son 236 milivoltios. Bien, vamos a tomar estos valores. Bien, ya hemos tomado las lecturas correspondientes y solo nos restaría calcular los valores para cada caso.
Ustedes habrán podido observar en los clips de video que se acaban de mostrar que hubo una de las mediciones en las cuales alteramos por razones prácticas el valor de frecuencia de ensayo. Lo pasamos de 10 kHz a 20 kHz. Bien, los datos obtenidos se han volcado en la tabla, ¿sí? Y con estos datos es posible calcular los valores de capacidad y resistencia serie equivalente, los cuales son los siguientes. ¿Qué podemos decir sobre estos resultados? Bueno, en primer lugar, los valores de capacidad medidos confirman de manera bastante aproximada los valores nominales consignados en la cápsula de cada capacitor. En cuanto a la resistencia serie equivalente, su valor está en torno a un poquito más de 1 ohm o 1 ohm para todos los condensadores, lo cual nos lleva en primer lugar a una conclusión. La conclusión que podríamos sacar es que en realidad la resistencia serie equivalente no está de ninguna manera relacionada con el valor de la capacidad. Es más bien algo que está ligado con el tipo de capacitor y el encapsulado y el tamaño físico del mismo. En realidad, la mayor parte de la resistencia serie equivalente en un condensador de este tipo se encuentra concentrada en los puntos de contacto de los terminales del condensador con las placas de cada condensador. Y realmente, ustedes habrán podido observar en la imagen que mostramos, las cápsulas son parecidas en cuanto a dimensiones, de manera que no es raro encontrarnos con situaciones en las cuales, repito, a pesar de que la capacidad es distinta, la resistencia serie equivalente es más o menos la misma en estos tres condensadores que hemos ensayado. ¿Qué podemos agregar con respecto a esto? Bueno, una consecuencia práctica tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces para un diseño determinado, una aplicación específica, se requiere un valor determinado de capacidad en cuanto a electrolítico. Sin embargo, si utilizamos un único condensador electrolítico, este tiene un cierto valor de resistencia serie equivalente, que la única forma que tenemos de disminuirla es, en lugar de usar un solo condensador, es usar varios apilados en paralelo. De esta forma, la resistencia serie equivalente del conjunto resulta ser sensiblemente menor. Esta es la razón por la cual ustedes van a encontrar en algunos tipos de equipos este tipo de solución. Quizás se habrán preguntado ¿por qué? ¿Por qué usar varios condensadores en paralelo en lugar de usar uno solo? Bueno, la razón justamente tiene que ver con la necesidad de tratar de bajar justamente la resistencia serie equivalente de el condensador. Bueno, haremos una pausa y continuaremos próximamente con la tercera parte de este trabajo práctico.